Bueno, chicos, hoy en esta clase vamos a desarrollar y vamos a hablar y vamos a entender el porqué de la importancia que tienen los fenicios para nosotros. Ustedes dirán, los fenicios, este pueblo que nació allá por el 2500 a.C., ¿por qué tiene tanta relevancia para nosotros como estudiantes, en el caso de ustedes? Pero sí tiene importancia. ¿Y saben por qué tiene importancia los fenicios? Porque con ello nació el comercio y la navegación. Que si lo ponemos a pensar y traemos a la actualidad, son dos de los ejes más importantes que aún hoy existen y conectan al mundo entero, y que por el cual se sigue realizando la mayor parte o el gran comercio de estos tiempos. Y por eso vamos a ir a esa época, lo vamos a inmiscuir en esa época donde estaban los fenicios. Y como les dije, los fenicios se instalaron alrededor del 2500 a.C. en las regiones fértiles de la costa mediterránea oriental, donde se unió a las poblaciones ya existentes, porque recordemos que los fenicios son pueblos que están muy hermanados con los cananeos, que inclusive los cananeos están nombrados muchas veces en la Biblia. Es por eso que se dice que es un pueblo que se lo llegó a conocer por el comercio y por la navegación en el 2500, pero ya es un pueblo preexistente. A todo esto, ellos, al ser navegantes, que recorrían todo el mar Mediterráneo, fueron formando ciudades-estados, podríamos decir, verdaderas ciudades amuralladas en la costa, que podríamos llamar también factorías. ¿Qué son las factorías? Estas pequeñas ciudades-estados con la condición de tener la fuerza para defenderse de otros pueblos. Además de tener la seguridad de que en esas ciudades llegaban las embarcaciones que estaban comercializando, que obviamente al ser comerciantes llevaban y traían productos. Era, podríamos decir, el botín de guerra de los otros pueblos. No había tanto interés en invadir una ciudad por la ciudad misma, sino por hacerse de los productos que estos navegantes, excelentes navegantes, excelsios, como dicen algunos autores, eran los fenicios. Bueno, y algunas de estas ciudades, chicos, llegaron algunas a ser monarquías hereditarias y contaban con la colaboración de un consejo de ancianos que ayudaba a los reyes a tomar las decisiones políticas. Y ahí podemos nombrar algunas ciudades importantes, como Arados, Biblos, Sidón, Tiro y Cartago. Cartago tenía una particularidad que vendría a ser como la capital del pueblo fenicio. De ahí se impartía todas las órdenes o se realizaban todos los negocios, si ustedes quieren traerlo a una palabra más actualizada. Estos comerciantes fenicios que se conectaron también con Egipto, a ellos suministraban madera de cedro, el abeto para sus barcos, además de aceite y resina. En cambio, Biblos y Sidón mantuvieron un fluido comercio con los cretenses en el mar Egeo. Cuando la isla fue invadida por los pueblos indoeuropeos, los fenicios reemplazaron en su rol de comerciantes y alcanzaron un periodo de gran prosperidad. Su área de influencia se extendió progresivamente. Por un lado, desempeñaron el papel de intermediarios entre Occidente y Oriente, controlando así por tierra los puntos a los cuales llegaban las caravanas del desierto y donde adquirían las mercancías orientales. Y por el otro, fundaron numerosas factorías y colonias, como le había comentado anteriormente. Estas colonias eran puramente comerciales. También hay que referenciar, marcar, que de los bosques ellos obtenían la madera necesaria para la construcción de navíos y pudieron desarrollar un comercio marítimo muy, pero muy extenso, que llegó hasta el estrecho de Gibraltar, además de productos suntuosos como la joyería, artesanía fina, la plata. Los fenicios comerciaban cereales, vinos, aceites. Hablábamos que era una sociedad muy antigua y por eso estaban muy adelantados con respecto a otras sociedades o a otros pueblos. Los fenicios desarrollaron la técnica para trabajar el vidrio, desde donde salieron un sinfín de artesanías y de trabajos con el vidrio. También ahí vamos a hablar de la moneda. La moneda que a partir del 450 a.C., cuando se emitió la primera moneda fenicia en Sidón, que había heredado una hegemonía de Tiro, esta moneda que podría ser de hierro,
de plata y de oro. Según el metal, era la validez que tenía esa moneda. Así les comenté los puntos más importantes y más destacados de esta población, como son los fenicios y el por qué es tan importante para nosotros. Eran navegantes, le decíamos, excelsios navegantes, expertos comerciantes, tuvieron y acuñaron una moneda y es una de las primeras poblaciones que dio inicio al comercio y por supuesto a la navegación. Hoy en día muchas empresas marítimas todavía tienen el concepto de la navegación naval, como se llama en el mundo marítimo, de los fenicios. Tienen muy presente las técnicas de los fenicios. Imagínense ustedes, por ejemplo, un barco de hoy con toda la tecnología y el capitán queriendo saber y queriendo navegar con los instrumentos que tenían los fenicios, porque ellos únicamente tenían un compás y las estrellas. Ellos se guiaban por las estrellas y por un compás, nada más. Eran todos los instrumentos de navegación y tenían las mejores rutas marítimas para el comercio. Eso sí, los fenicios eran muy cautelosos y muy cuidadosos de sus rutas marítimas. Solamente sabían los navegantes las rutas. Un punto a destacar porque entonces así nadie podía, era difícil encontrarlos y avasallarlos y asaltarlos, podríamos decir, y quitarle la mercancía. Por eso era que se destacaban muy bien en el nivel marítimo. Bueno, aquí le hice un reconto de los puntos principales de este estado fenicio. Ustedes saben que tienen para seguir indagando más sobre este hermoso pueblo como los fenicios en los links que tienen a continuación en mi blog. Muchas gracias.